Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 10. Sobre y subrepresentación electoral. Si le parece, le presento a los invitados que tenemos el día de hoy, quienes están aquí con nosotros y les agradecemos, aquí en la Cámara de Diputados. Jesús Ricardo Fuentes Gómez, también con nosotros Sara Pérez Rojas, también con nosotros Alejandro Romo Millán y también con nosotros Javier Aparicio. Se ha hablado mucho de que la reducción de los diputados se eliminan, más bien, o se reducen los diputados plurinominales, sí. Pero no, los que se reducen son los de mayoría relativa. Sí. Quedan las listas de tal manera que es un sistema diferente. Ahí está la composición actual, tiene un número de diputados que se establecen ahí de una manera, por ejemplo, ahí está en Colima, tiene 25 diputados, quedarían 15, caso de Yucatán tiene 25 diputados, quedarían 17, y cambian dependiendo del número de personas, de acuerdo con el último censo, así ha sido históricamente. Es importante que nosotros veamos que cambia la configuración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de 500 a 300 y de 128 a 96. Me gustaría un poco hacer referencia a las otras propuestas de iniciativa. Está una del PAN que me parece que toma como referencia el tema del 8% de sobre representación, tomando como base el tema de la afiliación efectiva, que es un tema que surgió del último proceso electoral que obligó al Instituto Nacional Electoral a emitir lineamientos y que, sin embargo, habría que revisar la pertinencia de estar regulando a través de lineamientos los límites de sobre o subrepresentación. Me parece que ese es parte del planteamiento de Acción Nacional. Está también la propuesta del PRI también de reducir de 300 de 500 a 300, sin embargo me parece que no hay un mecanismo claro que nos exprese cómo pretende hacer esta reducción. Sí. Y lo que destaca mucho son las diversas propuestas de iniciativa de Morena. Hay una diversidad de propuestas. Hay quienes proponen, por ejemplo, reducir, o hay quienes proponen eliminar totalmente los 200 diputaciones de representación proporcional, quienes proponen reducir solamente a 100, quienes proponen, por ejemplo, tomar que la lista de representación proporcional se integre con los candidatos que contendieron en mayoría relativa, lo que se denomina primera minoría, y pues también hay quienes proponen que por ambos principios un partido no pueda tener más que 240 espacios en la integración del Congreso, diferente a la integración actual, cuyo límite es de 300. A mí me gustaría iniciar con establecer primero si esta reforma como tal nace de una necesidad, una problemática real, y me parece que no. Y también carece de una visión de Estado. Es decir, ¿qué queremos construir como nación para la lucha, el acceso al poder, que es fundamental? Además, la renovación misma de nuestros gobernantes y representantes. La situación a mí me parece que no parte como en 1996, y no quiero hacer un análisis histórico, pero en 1996 sí se sabía para dónde queríamos transitar, para una democracia institucional, autonomía, reglas claras, pluralidad política, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero esta reforma, junto con otras que se han dado con antelación, como 2007, como 2014, simplemente responden a, pues denominémoslo, traumas políticos que se van dando a raíz de las contiendas electorales. Es decir, y a veces se piensa que reformando la Constitución es el único mecanismo a partir del cual los actores políticos no van a infringir las normas que ellos mismos se imponen. Nuestra transición democrática, para bien o para mal, se ha ido pavimentando con reformas electorales. Y voy a tratar de discutir, ir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que hay en la iniciativa presidencial de reforma político-electoral? Son muchos temas, pero para mí hay 4 importantes. El primero, más grave, más preocupante, es la renovación absoluta de todos los árbitros electorales, ¿no? El borrón y cuenta nueva de todos los consejeros del INE, todas las magistraturas del tribunal, todos los soples, todos los tribunales locales. O sea, el mandar a su casa a todos los árbitros electorales del país el día de hoy. El segundo tema, por su trascendencia, es que es el de hoy, sí. La transformación del sistema electoral mexicano, que como se hizo al principio, Jesús hizo un recuento histórico, es cierto, nosotros pasamos de un sistema con 2 cámaras de mayoría relativa, donde solamente ganaba un partido político,
a un sistema mixto donde tenemos diputaciones de mayoría relativa y diputaciones de representación proporcional. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Ya se mencionó, pero es básicamente la desaparición del principio de mayoría relativa en las dos cámaras y en los congresos locales. Esta propuesta en particular, la propuesta de tener un congreso con representación proporcional pura, no me parece mala idea, no me parece mala idea. Yo veo que esto tiene, me atrevería yo a pensar, que podría ir, es la primera fase que podría conducir a México a algo que se va acercando a un sistema parlamentario, más que a un sistema presidencialista con estos principios de proporcionalidad y de equidad que no se han dado, como dijeron en la cápsula introductoria. Hay un candado para que ningún partido pueda representar el 8%. Ese 8% se rebasa. Me parece que sí hay, de alguna manera sí hay coincidencia entre las propuestas en el tema de disminución. Otro tema que es de coincidencia es la ¿Estás de acuerdo con la disminución? Me parece que, a ver, lo que a mí me preocupa es cómo al final la representación trata de traducir las voces de la población. El tema es cómo lograrlo. Porque teóricamente sí hay un enfoque que dice que a menor proporción de los parlamentos, pues menor posibilidad de hacer un congreso plural o de integrar todas las voces. A mí me preocupa que esa disminución pueda impactar de alguna manera con la exclusión de algún sector de la población. Me parece que otro tema que a lo mejor sí, a mí sí me llama mucho la atención, es un planteamiento que no es del Ejecutivo, pero sí es de otro partido que plantea cómo incorporar la votación migrante. En esta reforma que se está proponiendo por parte de la presidencia, realmente es una representación proporcional pura, no la veo así. Habla de un sistema de listas, pero después nos habla de una fórmula, de un cociente, ¿no? Que diga de un cociente natural, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo esto. Pero fíjense, hay un tema importante. Nos dicen, las candidaturas independientes también formarán listas. ¿Y cómo se van a conformar esas listas? Ese va a ser toda una problemática, porque si tenemos 3 candidaturas independientes, por ejemplo, para Senaduría de la República, ¿cómo vamos a conformar esa lista? ¿Quién va a ser el 1? ¿Quién va a ser el 2? ¿Quién va a ser el 3? ¿Se genera realmente sobre representación con las mayorías relativas? Pues nosotros tenemos un sistema mayoritario simple, ¿no? En la elección. Ya los elegimos, ellos ganan por un voto. ¿Qué sería lo óptimo? Una segunda vuelta yo no lo veo en México. Y no lo veo porque si estamos algo cuestionando, es lo costoso de las democracias, pues una segunda vuelta te genera mayores recursos, mayores costos. Hoy día, las coaliciones electorales se han utilizado para sacarle la vuelta al tope de 8%. Ese fue el problema de 2018, pero también fue el problema en 2012, más que más chiquito. Entonces, sí, en general, yo creo que la idea de tener congresos, asambleas más proporcionales es una buena idea en términos de representación, de inclusividad, de democracia. Lo que no estoy de acuerdo es que el tema sea el número de las sillas. ¿Por qué? Porque déjame voltearlo. Un congreso, mientras más sillas tenga, por definición, es más representativo. Si aquí hubiera 1000 curules en vez de 500, sería más fácil llegar al Congreso, incluso con mayoría relativa, ¿eh? La propuesta del presidente sí introduce una desigualdad y es una inequidad, es el tamaño de las listas. Lo digo rápido, si en una entidad solo hay 5 distritos, pues la lista va a ser de 5 personas. Pero si tú no tienes 20% de votos, no te va a tocar ninguna de las 5 curules, porque es un estado chiquito. ¿Tú realmente qué piensas de esta cuestión que tenga que ver que es la población y entonces de repente Colima, por mencionar el caso que tú mencionaste, vámonos contra el Estado de México, o la Ciudad de México, o Oaxaca? Creo yo que es muy importante que dejemos, o que los legisladores dejen de pensar que la Constitución también es un marco regulatorio y reglamentario. Desde Calderón, Fox y desde antes se dio por hacer reformas constitucionales. Con Peña Nieto ya fue un exceso, en donde las reformas estructurales que le llamaron, se pusieron montonal de disposiciones reglamentarias que deberían estar en las leyes secundarias. Creo que las listas, así de manera muy escueta y muy puntual, sí debe estar en la Constitución. Ya la especificación con base y que puede ir cambiando de acuerdo con el padrón y de acuerdo con la experiencia,
se tiene que hacer a partir de la situación actual y establecerse claramente en las leyes, tanto en la ley de instituciones y procedimientos electorales como en la ley de partidos. El debate está sobre la propuesta del Ejecutivo, pero hay un tramo que no estamos viendo y es el tema del transfugismo. Y podremos estar debatiendo aquí sobre cómo implementar fórmulas para lograr una representación lo más proporcional posible. Sin embargo, el otro tramo que no se controla es una vez que se integra el Congreso, me parece que ese cambio constante desnaturaliza cualquier tipo de fórmula que uno pueda implementar, porque podrías haber llegado o ser representante a través de un partido político, pero no hay, me parece que no hay una regulación en el sentido de cómo conservar o cómo establecer una responsabilidad o una vinculación permanente de los diputados que integran un Congreso y que fueron o que llegaron a un escaño por un partido político. Me parece que esa parte también habría que voltear a verla. Sí debe haber una especie de responsabilidad continuada o una especie de bloqueo para evitar ese tipo de confusiones. Oye, y luego en la propia Cámara que cambian de partido a los 3 meses o los 6 meses. Y me parece que ahí no hay un mecanismo de control. Yo no cambiaría el actual sistema porque sí me parece que es funcional en el tema de los equilibrios, acceso a minorías, negociaciones y la construcción, al menos de lo que queremos de Estado, en un entramado constitucional y en sus legislaciones reglamentarias. Un ejemplo claro de lo que pasó. En 2018, el PAN, en mayoría relativa, obtuvo solamente 41 distritos y para 2021 se fue a 73. ¿Eso qué habla? Que las actuales reglas, el sistema electoral genera un sistema de partidos competente, ¿sí?, y competitivo. Es decir, competente porque tiene reglas claras y competitivo porque permite ese factor de alternancia y de pesos y contrapesos. Y aquí a veces, bueno, no aquí, sino en el Congreso o los partidos políticos, a veces se minimiza la verdadera inteligencia de la ciudadanía. La ciudadanía, ¿dónde fue donde pudo generar esos equilibrios? En la mayoría relativa. A mí sí me gustaría tener un Congreso más proporcional en alguna de estas variantes. Ahora, si me dices, oye, vamos a tener un Congreso más proporcional a cambio de cortarle la cabeza a todos los árbitros electorales, no, ahí yo digo no, porque los árbitros, o sea, si ese es el paquete, denme la cabeza de todos los árbitros electorales, tribunal, INE y órganos. Entrégame el árbitro, déjame poner al árbitro y nos vamos proporcionales. No, eso es manzana envenenada, porque yo creo que esos árbitros electorales son actores fundamentales para garantizar la democracia y los derechos políticos electorales en México. Entonces, si es una a cambio de la otra, no. A mí sí me da un poquito de miedo que en la negociación legislativa se intercambie una cosa por otra y que acabemos debilitando nuestra democracia. Pero de nuevo, el tener un Congreso más proporcional, esa idea me gusta. Sí. Que la propuesta que está en la presidencial es muy radical, es cambiarlo todo. La mayoría relativa también sirve, ojo, para construir el voto personal, el vínculo personal y territorial de este es mi representante en mi demarcación y yo lo pongo y lo quito. Yo sí veo con buenos ojos, en mi punto de vista, este cambio de, sin meternos en todo lo demás, en los tribunales, que es una reforma amplísima, es muy grande, muy grande. Pero esta parte que estamos discutiendo ahorita, el tema de hoy, me parece que es muy interesante y valdría la pena que los legisladores no lo echaran en saco roto. A veces nos preocupamos mucho por cómo controlar la sobre y subrepresentación y los famosos 8 puntos arriba y 8 puntos abajo. Sin embargo, el momento en el que se revisa o se realiza el análisis de la sobrerepresentación tiene efectos diferentes si lo aplicamos antes o al inicio, al final o en medio de la aplicación de una fórmula, y esa es la parte que en las entidades sí tiene un impacto directo, porque dependiendo del momento en que se analice esa sobre o subrepresentación, se puede tener un resultado o una integración totalmente diferente, y a lo mejor esa parte sí, no sé si sería conveniente homogeneizarla para por lo menos tener un parámetro general, dejando la libertad configurativa de los estados. Lo que nos decía Sara es muy interesante sobre si debemos homogeneizar el actual sistema como está de sobre y subrepresentación. Yo estaría en favor de que no, porque cada realidad. En el tema también de sobre y subrepresentación,
El debate creo que hoy, en vez de transitar sobre propuestas políticas o mayorías, equilibrios, ya vamos a ir a transitar al tema de género, que ya está superado. A mí me parece que ni siquiera tendría que estar en discusión, y después vendrán otros temas de otro tipo de minorías, ya de la representatividad, digamos, en cuanto a sectores poblacionales. Pero hoy por hoy creo yo que con este sistema se está garantizado minorías, equilibrios, mayorías, gobernabilidad. Para fortalecer una democracia constitucional, sí es importante la representatividad, y en ese sentido, tener un Congreso más proporcional sería mejor que tener los congresos que hemos tenido históricamente. ¿Sí? Sí. Entonces, hay varias formas de hacer más proporcional el Congreso. La iniciativa presidencial propone una muy radical, yo no sé si transite o no, pero ese espíritu de hacerlo más proporcional yo creo que es favorable. Ojalá los partidos lo recojan y hagan algo constructivo con ello. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.